sabiendo que el agua que no me llega o que me llega por mi llave es de la montaña que viene. Que yo puedo estar viviendo en cualquier barrio de Santo Domingo y me estoy bañando con agua que viene de Valle Nuevo. Entonces yo estoy obligado a defender el agua en su origen, en su naciente, en su sitio, y entender todo el ciclo, porque ese entendimiento es lo que no es. Ahora mismo que la gente, los campesinos en barrio están peleando contra la presa de cola, la gente aquí no sabe qué es a nosotros que nos están defendiendo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Giro Diferente. Como siempre, un grato placer volver a encontrarnos con ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante. Siempre digo que son importantes los temas porque así lo considero y el de hoy no es la excepción. Hablaremos de un recurso tan esencial como a veces olvidado. Hablaremos del agua. Y quédate ahí porque vamos a dar datos muy importantes. No es un secreto para nadie que todos nosotros vivimos rodeados de tecnología y que la tecnología en muchos sentidos nos ha facilitado la vida. Y nos hemos acostumbrado a resolver muchos problemas con un solamente con un clic. Si necesitamos comprar algo, vamos a la plataforma, clic y lo compramos. Si se daña un teléfono, vamos y lo cambiamos. Pero no siempre la tecnología es la solución para todo. Cuando un río se seca, por ejemplo, ¿qué hacemos? Cuando ya no tenemos un arroyo, ¿dónde lo compramos? ¿Lo podemos ordenar por una plataforma digital? ¿Lo podemos ordenar a Amazon? ¿Con un clic podemos resolverlo? La respuesta es evidente. En este episodio, estimados amigos, vamos a hablar del agua y te invito a que lo veamos con otros ojos. Exploraremos su papel vital, su impacto para nuestra salud y el medio ambiente y la urgencia, el, la urgencia de protegerla antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, para esta conversación tengo aquí un invitado muy especial. Nos acompaña Luis Carvajal, biólogo, investigador y un reconocido ambientalista. Bienvenido, estimado Luis, a este espacio de diálogo y reflexión. Muchas gracias por la invitación. El tema del agua es realmente un tema importante. Muchas veces no entendemos el agua, a veces creemos que el agua la producen las tuberías, los que creen que saben más piensan que se producen en las presas, y otros la ven simplemente correr y creen, bueno, el agua viene de las montañas. Pero para entender el agua hay que saber que el agua está permanentemente moviéndose en la naturaleza. Tiene un ciclo del agua que los técnicos hablan de un ciclo largo, si usted quiere poner muchas escalas intermedias, pero es un ciclo básico. Toda el agua va a tender a donde tengas un menor nivel de energía potencial, por eso todo el agua corre hacia los mares y océanos. En los mares se evapora, se convierte en vapor de agua y gracias al movimiento de giro de la Tierra que genera esos vientos que denominamos alisios, que aquí en República Dominicana vienen noreste-sureste con un ángulo que varía entre 15 y 21 grados, 21 en invierno, en verano y 15 en invierno, pero que probablemente sea lo único significativo que tenemos nosotros para diferenciar verano de invierno. Ahora, ¿qué es lo importante? Que gracias a que tenemos una zona de montañas, tenemos montañas altas y en esa montaña hay una vegetación, esa vegetación ha aprendido evolutivamente a interceptar los vientos alisios e incorporar la humedad que viene con los vientos alisios. Casi el 80% del agua que circula en nuestra isla proviene de esa humedad alisial, no de la lluvia como piensa mucha gente. La lluvia es importante, son importantes las lluvias, pero es mucho más importante la condensación de agua que se produce sobre una vegetación. Y los biólogos decimos que la especialización evolutiva de nuestra flora de montaña ha sido la intercepción de los vientos alisios cargados de humedad. Pero no solamente eso, la productividad que tú tienes en los llanos, que tiene en las zonas intermedias de altura, tiene que ver con que junto con esta agua que está condensándose cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada siglo
de manera interrumpida, llueva o no llueva, haya sequía o haya una época de mucha humedad, eso que nunca para también está incorporando partículas que se levantaron desde el mar con las gotitas que luego se evaporaron y la está incorporando al suelo, determinando la productividad de nuestros suelos agrícolas. Por eso nuestras montañas, que son productoras de agua, son productoras de productividad de suelo y son quienes inician el ciclo hidrológico que ocurre en esta isla. Por eso la enorme preocupación que tú sientes en el movimiento ambiental por preservar los ecosistemas de montaña, el bosque nublado y por ordenar el territorio para que a esas zonas altas la función principal que se le asigne sea la de producir agua. Mucha gente oye que estas zonas están protegidas y creen que un área protegida es un área donde no se hace nada. Y Ujú. un área protegida es un área donde de manera intensiva y continua hay un proceso de producción de agua que le está siendo donada por la naturaleza de manera gratuita a la sociedad. Cuando eliminamos la vegetación, entonces disminuye la cantidad de agua que entra al ciclo, por varias razones. Primero, porque la superficie de condensación desaparece. Segundo, porque cuando lo elimino, los rayos del sol entran impunemente, genero una isla de calor, caliento, y las nubes se elevan. Entonces tengo menos condensación aún en la zona que no eliminé. Pero como he elevado las nubes y he cambiado el patrón térmico, también la que se precipita con la lluvia disminuye. Entonces, es fundamental para la sociedad dominicana saber que cuando usted en Santo Domingo abre una llave, te está bañando con agua que viene desde Valle Nuevo. Pero cuando tú jalas un pozo en el sur, estás sacando agua que vino primero o desde la cordillera oriental o desde los Haitis o desde la sierra de Yamasá, porque en última instancia toda el agua que está en el territorio dominicano, salvo aquella que se precipitó directamente sobre los llanos y se infiltró, proviene de esos vientos alisios y de esa humedad que intercepta la vegetación. Y el primer gran problema de nuestro país está ahí. El INDRI ha calculado que circulan por nuestros acuíferos, tanto el acuífero, o sea, el acuífero es el agua subterránea, como por las escorrentías superficiales, alrededor de 20.000 millones de metros cúbicos de agua. Y uno oye ese número y cree que es enorme. Pero cuando uno analiza la realidad entre disponibilidad de agua y y demanda de agua, y en la disponibilidad entendemos toda el agua que circula, descubrimos que República Dominicana tiene un déficit hídrico estructural. Es decir, estamos en algunas zonas muy por debajo de la disponibilidad de agua. Cuando tú hablas del noroeste o el suroeste, la demanda, que debe estar siempre por debajo del 20% de la totalidad de agua que circula, está por encima del 100%. Wow. Y ya cuando tú estás, por ejemplo, en un 63%, como estamos aquí en la zona de la capital y de San Cristóbal, estamos en una situación crítica. A partir de entre 20 y 40%, obliga a definir políticas públicas, no solamente para preservar el agua, sino para racionalizarla. Entonces hay tres características del agua en República Dominicana. La primera es que dependemos fundamentalmente de una orografía y unos ecosistemas que están siendo sometidos a grandes presiones. Lo segundo es que tenemos un déficit estructural de agua que se agrava porque cada vez hay más tendencia a eliminar esos bosques. Y peor aún, muchas veces hemos estado reforestando con especies inadecuadas. Y aunque parezca mentira, aquí se ha hecho tanto o más daño sembrando lo que no se debe que habiendo tumbado lo que se derribó. ¿Sembrando qué, por ejemplo? O sembrando, por ejemplo, acacia mangium, sembrando la casuarina, que la gente le dice pino criollo y no es pino ni es criollo, porque crecen rápido, sembrando especies introducidas. El gobierno dominicano acaba de anunciar con mucha bulla que iniciaron un proyecto de siembra en la frontera, en el entorno del río de Jabón o Masacre, altamente necesario. Cuando usted oye que van a sembrar 5.000 plantas, uno lo aplaude, pero cuando escucha que están sembrando flamboyán, que es una planta hermosa en el adorno de la ciudad, pero que es una planta introducida, que tiene tendencia a ser invasora y que no aporta, sino que saca agua de los ecosistemas, que no está vinculada con el resto de la biodiversidad, tú te das cuenta que ahí hay un error, un problema de desconocimiento o algún tipo de interés. Por eso, es mucho más importante permitir la regeneración natural
de la flora o restaurar la complejidad florística que había en un sitio que ir y sembrar miles, quizás millones de plantas muy organizaditas como guardias, pero que no desempeñan la función ecológica de interceptar la humedad e incorporarla a los suelos. ¿Cuáles serían esas plantas que deberíamos de sembrar para tener la humedad República que se Dominicana requiere? tiene, la isla tiene 6.700 especies, de las cuales dos terceras partes son nativas o endémicas, es decir, siempre han estado aquí o solo existen aquí. Y todas esas plantas nativas o endémicas han desarrollado esa especialidad y se han ido ubicando por gradientes altitudinales en función de condiciones, de las condiciones de los lugares. Ahora mismo que acabamos de hacer un levantamiento en la cordillera central, en un tramo que se quiere intervenir con una carretera, lo más curioso de allí es como las plantas que crecen, copey, pende, etcétera, una serie, desempeñan esa función. ¿Qué ocurre? Que como ahí hay pino, y ahí está el pino de cuava o pino criollo, que es el pino resinoso, de fuerte olor, que es el pino de aquí, pero el pino nuestro tarda en crecer 25, 30, 35 años y los pinos más viejos ahí pueden tener 200, 250 años. Pues ¿qué hacen? Que dan que unos permisos con derecho a corte, te eliminan el pino criollo y siembran un pino que se llama pino jeribea, que es de crecimiento muy rápido, que a los 6 o 7 años ya tú lo puedes cosechar, pero que no desempeña las funciones ecológicas del pino criollo. Y eso termina convirtiéndose, sin darnos cuenta, en un factor terrible porque degrada no solamente la calidad y la dinámica del ecosistema, sino el ciclo del agua. Pero eso de poder disminuir la capacidad de captar el ciclo de agua es solo el primer problema, porque esa agua, que cada vez es menor, además estamos rompiendo la estructura de los cursos por donde ellos corren, que son los ríos. Un río tiene un cauce, que es por donde va el agua, un caudal, que es la cantidad de agua, un curso, que es hacia donde va, tiene unas orillas, tiene una berma, que es el límite que le da el perfil, y tiene un banco del río. Pero ¿qué ocurre? Que en los bancos, en la zona de disipación, terminan depositando un material que es parte del río. Entonces la extracción masiva de agregado está desmadrando los ríos, está rompiendo el nivel de separación del río con el acuífero, que se llama el nivel freático, y cuando se rompe el nivel freático, el río, el banco del río se abate, se va más profundo. Y si yo tenía una plantita aquí que Ajá. con 50 centímetros encontraba humedad, como se abatió el nivel freático, ahora necesita 80, 90, 150, y si no lo puede hacer, esa planta desaparece. Y va a ser sustituida por plantas que tienen capacidad de tolerar ámbitos con menos agua o que puede ir a buscar la más profunda. Entonces son plantas de ambiente árido, eso es lo que uno llama aridización, que erróneamente por un problema del lenguaje, que hay que perdonarle porque no todo el mundo tiene que manejar el lenguaje con tanta precisión, decimos que se está desertificando, pero no, porque el desierto es un ecosistema muy propio. Aquí estamos aridizando, es decir, disminuyendo la cantidad de agua que opera, que funciona desde el ecosistema. Y ese problema de los ríos implica muchos otros elementos. Como se elimina el bosque que va al lado del río, que es el bosque de galería, se incrementa la evaporación. Pero también hay un contacto entre la escorrentía y el río se desmadra con más facilidad, pero todo arrastra al río y estamos contaminándolo doblemente. Contaminándolo porque basura y otros componentes están llegando de manera impune al cauce, pero porque la propia intervención implica una acción de degradación. Si eso no es suficiente, tenemos un problema muy serio. Y es que terminamos creyendo que las presas producen agua. Y el país tiene una red de presas, pero las cuencas altas están totalmente deterioradas y eso aumenta la cantidad de material que arrastra el agua, porque el agua que entra en un ecosistema, mientras más lento sale del ecosistema, mayor es su función, no solamente ecológica, sino también social. Pero estamos aumentando la velocidad con la que el agua baja, eso se llama torrencialidad. Entonces el incremento de la torrencialidad provoca lo que hemos visto hace apenas unos días. Cayeron unas aguas en Puerto Plata y horas después estaba todo inundado. Todo, todo. Pero poco después se fue la inundación y no había agua. Eso acaba de pasar en el río de Jabón también. Que de una inundación que causó desastre, 2 días después de la inundación el río estaba seco otra vez como siempre, porque el agua bajó toda junta. Y esa torrencialidad, esa regulación de la velocidad de circulación del agua que juega en las cuencas,
como las cuencas están degradadas, está impactando el agua en República Dominicana. El 78% de las cuencas nuestras, de acuerdo a los estudios que se han hecho, tienen niveles intensivos de degradación y el 100% tienen algún nivel de degradación. O sea, no hay una sola cuenca nuestra que no esté manifestando niveles relativos de degradación, pero tú tienes cuencas como la del Nizao, incluso la cuenca del Yuna, que en sus zonas medias y algunos ya en la propia zona alta están totalmente afectadas y por lo tanto tienen enormes arrastres y se han convertido en ríos torrenciales, cuyo valor promedio del agua por año es la misma, pero ella pasa mucha durante poco tiempo y durante la mayor parte del tiempo no disponemos de ¿Y agua. ese daño es reversible? ¿Podemos hacer algo? Se puede hacer algo, pero a mí me gustaría, para ver qué se puede hacer en cada escala, completarte el problema del agua, porque todavía no hemos terminado con el problema del agua. El agua tiene problemas más graves. ¿En O serio? claro, porque no te olvides que una buena parte de esta agua la demandamos para uso social. Por ejemplo, en riego. De cada 5 metros cúbicos que tomamos para riego, desperdiciamos 4. Y en acueducto, de cada metro cúbico se pierde entre el 55 al 65% del agua. Es decir, después que yo invertí en ponerla, en conducirla y en llevarla a los sitios, pierdo la inmensa mayoría. Yo no quiero interrumpir los problemas del agua, pero ¿cómo es que perdemos esta cantidad de agua? Porque hay ineficiencia en los sistemas de riego, porque seguimos regando por inundación en vez de tener sistemas entubados y dirigidos, en vez de pasar a esquemas modernos. Por ejemplo, en el río Dajabón o Masacre, estamos peleando por 1.5 metros cúbicos con el asunto del canal de Haití. Si nosotros pasáramos a mecanismos distintos de manejo del agua, podemos ahorrar casi 3 veces el agua que está en conflicto. Simplemente con un problema de canalización, entubamiento, cambiar el patrón de cultivo o cambiar el patrón de manejo. Pero a esos problemas de lo que perdemos viene un elemento peor. El agua que socialmente se utiliza, el que utiliza la industria, el que utiliza el turismo y el que utiliza la gente, de cada litro tú devuelves el 80% sucia. Y el agua sucia tiene capacidad de ensuciar más agua. Oh, sí. Lavar el agua es cara, por lo tanto, el problema del agua servida y el agua contaminada que vuelve a la naturaleza sin tratamiento está afectando las aguas de las que disponemos. Y si todavía vendría agua limpia por el río Sama con todas las injurias que terminamos colocando cuando termina atravesando, por ejemplo, esta ciudad, esa agua no es aprovechable porque está más contaminada, no hay planta de tratamiento. Lavar el agua es caro, pero tiene que ser una política obligatoria del Estado. Entonces, República Dominicana no lava el agua. Y a esto tú le sumas que tú estás contaminando permanentemente no solamente las aguas superficiales, sino el acuífero. Tú te vas a una ciudad y tú encontrarás que los sistemas, por ejemplo, cloacales, la inmensa mayoría, en este Gran Santo Domingo, derivan hacia el mismo sitio donde tú tienes pozos de succión. Los campos de pozo nuestros, mira, una sequía leve que antes producía que tú siempre tuvieras agua en los pozos, ahora tiene una sequía leve y el campo de pozo abate y no te da agua. ¿Por qué? Porque la capacidad de recarga se ha hecho se ha perdido. Tú requieres mucho más tiempo y mucho más volúmenes para recargar y tú tienes demandas que superan esa capacidad de recarga. Y ahí viene otro problema de una gravedad enorme, sobre todo para toda la franja sur costera, principalmente la zona este, donde están los grandes hoteles y la inmensa mayoría del agua, porque no hay acueductos superficiales, no tenemos presa en altura. Se ha hablado de hacer una presa en Chabón, se ha hablado de varias presas, pero bueno, no la tenemos, entonces es de pozo y eso está provocando la intrusión salina. Y cuando la cuña salina avanza, jamás retrocede. Y esa Oh, cuña salina hace inútil esas aguas para usos humanos. no Y se puede lavar ese tipo no, de... es bueno, existen sistemas para desalinizar, pero aquí hay muchas propuestas de plantas de desalinización, por ejemplo, para los proyectos turísticos de Pedernales y del sur, donde el verdadero límite es la disponibilidad. No importa todos los bultos que te hagan y todo lo que digan los políticos y todos los anuncios que haga este presidente, el pasado o el que venga.
la cantidad real de habitaciones y el nivel de desarrollo del turismo en la zona va a depender de la disponibilidad de agua. ¿Y qué ocurre? El río Mulito cada vez tiene menos agua y la zona del Bauruco, tanto el Bauruco occidental como el Bauruco oriental, está el Bauruco oriental con la Belfont y la presión minera y la deforestación, y el Bauruco occidental, la sierra ocupada con plantaciones de aguacate, con plantaciones de limón y con unas intervenciones intensivas dentro del área protegida de zonas de mucho poder. Entonces, no lavamos el agua, hay una tendencia al poder hacer lo que le dé la gana y no te he tocado la minería, porque ocurre que todas las cuencas importantes de República Dominicana se encuentran en su parte alta y media en concesiones mineras, con una ley minera que le da derecho prioritario al uso de las aguas que ocurriesen y la enorme capacidad que tiene la minería de dañar el agua por la contaminación, por el problema de la deforestación que crea, por las islas de calor que cambian los patrones climáticos y porque la propia actividad minera está liberando de manera continua, alterando, por ejemplo, provocando correntías ácidas como la que tenemos en el área de Barrigol o como la que pudiera ocurrir en San Juan o en Restauración, si se le permite a Gold Quest y a Unigol, y esa corriente ácida diluyen los metales pesados, lo hacen biodisponible y se convierten en un problema gravísimo de salud. Entonces disminuimos el agua en cantidad, la afectamos en calidad, alteramos los ritmos con los que ya circulan. Eso quiere decir que en República Dominicana hay que mirar el agua con otros ojos. Y hay que mirar el agua sabiendo que esa botellita de agua que la gente está comprando ha implicado, sin que nosotros nos fuéramos dando cuenta, un nivel casi ya de privatización del agua. Estamos tratando de evitar que se apruebe en República Dominicana una ley de agua que permita privatizar las cuencas. Y ha habido demasiadas formas en que lo han planteado y siguen habiendo funcionarios, políticos de todos los gobiernos, pero sobre todo estas asesorías internacionales que acompañan al Estado Dominicano que nos han querido convencer que solo privatizando resolveríamos el problema del agua, cuando no es verdad. Ningún país que ha privatizado, todo han tenido que echar hacia atrás y ha constituido un factor fuerte de pobreza. Si vemos así, entremos a otras estadísticas del agua. Mira, solamente el 27% de la población dominicana tiene disponibilidad de agua al interior de sus viviendas. Por lo tanto, todo lo que tenemos eso tenemos un privilegio. Pero de lo que lo tienen al interior, después hay personas, nosotros decimos que tiene disponibilidad de agua, tenemos un valor alto, 84%, pero eso quiere decir la persona que la tiene en su vivienda en una distancia inferior a 250 metros, o sea, tú tienes que ir 2,5 cuadras a buscarla, tú tienes agua disponible aunque la tengas que cargar. Pero de la gente que le llegue el agua, aquí mismo en Ciudad, como el Gran Santo Domingo, tiene una situación privilegiada porque trae 6 metros cúbicos de la cuenca de Valdesia que pasan por San Cristóbal y no le dejan una gota de agua ya. O estamos trayendo agua desde Barrera de Salinidad, desde la sabana de Guabatico, tenemos un campo de pozo, aquí en Jaina tenemos toda una serie de fuentes. Sin embargo, solo al 35% del porciento que la recibe en la casa le llega todos los días. Aquí en la mayor parte de la zona tiene una intermitencia que puede ir desde 2 veces a la semana, una vez a la semana, pero hay gente que le llega aquí cada 15 días y cada mes. Es importante lo que usted dice y hago una pausa porque quiero resaltarlo. Nosotros cuando tenemos el privilegio de disfrutar de un bien o de un recurso, como este caso es el agua, a veces estamos muy ajenos a la realidad que está viviendo el país o la sociedad en sentido general. A mí me llega agua todos los días, a usted le llega agua todos los días. Y No, a mí tal no me vez, llega todos los días. Yo vivo en bueno, la zona universitaria y me llega, te puedo decir, llega los jueves y el viernes en la mañana se va y llega el domingo en la tarde y el lunes en la noche se va. Llega 2 veces a la semana. bueno, pero tenemos la que llega semanalmente, digamos, Llega, y, sí. no, y abastecemos el almacenamiento que tenemos y tenemos agua todos los días. Sin embargo, a veces usamos el agua de manera discriminada. Cuando nos vayamos, cuando hacemos las labores domésticas, dejamos una llave abierta y no nos importa, no nos damos cuenta. Y quiero como que enfaticemos en este sentido que el agua que yo estoy desperdiciando es un agua que un sector está dejando de percibir. Así es. Es algo, un acto egoísta que hacemos, pero tal vez que lo hacemos desde la ignorancia.
Mira, hay tres cosas. Una parte se hace desde la ignorancia, pero hay una enorme cantidad de agua que se pierde por desconocimiento, por descuido o por falta de seguimiento institucional. Una pequeña goterita en tu inodoro puede perder la cantidad de agua que tú necesitas en un día. Tú, por lo tanto, uno desperdicia enorme cantidad de agua. Ahora no estoy hablando de que te gastes de más en bañarte o en lavar o que utilice demasiada para regar unas plantas o un jardín. La economía del agua pasa por aplicar primero los mismos criterios que se le aplican a los desechos sólidos, las famosas R. Reducir el consumo de tal manera que consumamos exactamente lo que necesitamos. Reutilizar el agua, porque con la gente que no tiene agua sabe que tiene que bañarse y recoger en un sitio para poder tirar con la que se bañó en el inodoro, porque él está pagando una cantidad de dinero. El costo del agua, que un dato curioso que también es un dato oficial en el país, a las clases que tienen menor nivel de ingreso, para los 5 primeros quintiles en nivel de ingreso, gastan 80%, yo le cuento 80% más que al primer y al segundo quintil el agua. Es decir, si lo que tú pagas por un volumen de agua, una persona rica, el pobre paga infinitamente más que él. Y eso es un factor también de redistribución del ingreso y de empobrecimiento. Por eso, vuelvo a decirte que lo primero, reducir, Reusar. reutilizar, reciclar. ¿Qué es el concepto de reciclar con relación al agua? Porque yo lo puedo entender con una latica que compré, que la cogí, la usé por otro. Reciclar tiene que pasar por el proceso de lavar el agua, o sea, de plantas de tratamiento que permitan devolver el agua. Los ciudadanos no tienen posibilidad de hacer plantas de tratamiento individuales. No, yo creo que tampoco se conoce mucho el concepto de lavar el agua. No, no, yo uso lavar el agua para que la gente tenga una imagen. Si me está oyendo algún técnico, va a decir que yo estoy hablando disparate, porque ellos van a decir que la planta de tratamiento, el trabajo, pero ¿qué quiere decir? Que esa agua que se Limpiarla. ensució hay que limpiarla otra vez. La gente sabe que yo uso el agua para lavar, pero ¿y cómo yo lavo el agua? O sea, ¿cómo yo separo estos componentes contaminantes, injuriantes que están en el agua, que me va a dañar más agua? Y ahí viene lo otro, hay que tener un cuidado, y esto demanda un proceso de educación y de explicación. Por ejemplo, no es verdad que tú puedas, cuando estás lavando un asunto graso, dejar que la grasa se te vaya por el mismo lugar, porque esa grasa, toda la casa tiene una trampa de grasa porque la retienen allá. Pero si tú estás en un sitio que eso va al acuífero, una gotita de grasa que cayó en el agua subterránea es terrible porque la contamina de manera significativa, y peor aún si tú lo haces con cualquier derivado de hidrocarburo o si esas grasas son quemadas, como ocurre muchas veces. Pero hay sustancias químicas que uno libera y a veces la tira porque, bueno, pues, que se lo lleve todo. Y nosotros tenemos que saber que a veces es importante poder inocuar. Ahora, esto demanda cierto nivel de conocimiento. Por eso, yo te decía que la Comisión Ambiental tiene un programa que le llama Ecología de la Cotidianidad. Y la ecología de la cotidianidad tiene que ver con muchas cosas, de cómo tú utilizas una nevera para evitar que ella se te contamine, o cómo tú identificas los productos que utilizas para lavar, para cocinar y comer, los productos de belleza. En el levantamiento que hicimos hace 6 años atrás, fue un trabajo de 3 años, en salones de belleza, encontramos que un salón de belleza promedio en República Dominicana tenía 37 productos de alta peligrosidad tóxicos que se utilizaban. Y encontramos que las personas que trabajaban en los salones de belleza estaban en un programa de altísimo riesgo y que no había, a pesar de que estaba pautado, una línea para que aprendieran a leer las etiquetas, el reclamo, y supieran, por ejemplo, que tú no puedes aplicar laca de pelo en un sitio que tú no tienes un extractor, Estamos o, hablando o, o hacerlo al aire libre. que esta es la Comisión Medioambiental de la Universidad Autónoma Sí, de sí, Santo sí, es la Domingo. Comisión Ambiental del Agua, que me toca coordinar, yo soy simplemente el coordinador de la comisión, pero yo lo pongo, ¿por qué? Porque vemos cómo todos los elementos se cruzan y cómo el problema del agua es mucho más complejo que simplemente la cantidad de agua que nos llega ahora mismo. Cuando estamos peleando para evitar una carretera que atraviese
2 parques nacionales y una reserva forestal, Alto Bao, Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez, porque va a alterar una enorme cantidad de ríos y va a golpear el agua de toda una región. Estamos peleando el agua en sentido general. Pero eso es tan importante como el mensaje de que no me deje la llave abierta, o ponle sus zapatillas si la gata está goteando, o revisa para que el inodoro no bote todo el tiempo, o trata de que él bote menos agua. O sea, entre el pleito estratégico por garantizar el ciclo del agua o proteger las grandes decisiones de política y la pequeña acción ciudadana de su cotidianidad, hay simplemente un hilo que lo amarra, porque el agua es absolutamente todo. Nosotros no hemos pensado casi nunca que somos entre 70 a 80% agua. Exacto. Usted justamente está entrando en un tema que yo tenía para preguntarle y es que el agua es el origen de la vida. Las células están compuestas por agua y cada rincón de la naturaleza siempre tiene que ver con el agua. Entonces, usted bien ha dicho que el 70% del planeta es agua, ¿verdad? Y si es así, ¿verdad? ¿Por qué seguimos enfrentando crisis tan severas si tenemos tanta agua en el planeta, si la mayor parte del planeta es agua, un 70%? ¿Por qué estas crisis? Mira, vamos por partes. Ciertamente el 70% del agua del planeta es agua, pero agua dulce es el 0,3%. Ok, Y de esa agua dulce, una enorme cantidad está retenida en los glaciares. Y esa agua dulce es dulce durante un tiempo. Ojo. ¿Por qué? Porque cuando ella va recorriendo hacia el mar y va diluyendo sales que termina llevando, y por eso el mar es salado, porque lo está llevando de manera permanente. Allá se evapora y cuando se condensa como agua dulce sí. y capta el oxígeno que está en el aire y lo lleva disuelto y tiene toda una serie de funciones. Pero el destino final de esa agua volverá a ser el mar. Una parte podrá quedar atrapada en acuíferos y los acuíferos, el agua subterránea, que es una gran reserva, hay un agua subterránea que está desde millones y millones de años, pero hay una que se está renovando y cambiando permanentemente. Y hay una parte de esa agua que es agua dulce y que no se mezcla con el agua salada, pero que si yo varío la presión, el agua salada avanza y estoy dañando La esa, contamina de esa alguna proporción. O sea, manera. primero, no tenemos tanta agua dulce. Después, el ciclo hidrológico depende del clima. Y el clima también lo hemos estado golpeando, lo hemos estado afectando. Estamos contaminando más agua, demandando más y disponiendo menos cada vez más. Esa situación la está viviendo República Dominicana. El crecimiento de la población, el crecimiento tecnológico, el crecimiento de la agricultura nos lleva por ahí. Soluciones, hay muchas soluciones. Hay soluciones de carácter político estratégico, hay soluciones de carácter técnica, hay soluciones que tienen que ver con las formas y la dinámica de uso, hay soluciones que tienen que ver con la pequeña responsabilidad ciudadana y hay soluciones que tienen que ver con la incidencia y la acción social. Podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, eh, había una propuesta para que en la ley de ordenamiento por encima de los 800 metros no hubiera ninguna actividad que pudiera reñir con la captación de agua. Sin embargo, el pool minero no lo permitió y nosotros tenemos que por encima de 800 metros tú tienes ganadería expansiva durante muchísimos sitios, tú tienes Gold Quest y Unigold, ambos por encima de los 800 metros en zona productora de agua y tú tienes que de las casas a la frontera no hay un milímetro que no esté concesionado a la minería. Y que si te va y coge restauración, necesita norte, necesita sur, o sea, 95% del municipio, después tú tienes Pico del Gallo, en manos de Barrigol, que tiene también un acuerdo con Unigol, y tú tienes que va a llegar hasta arriba de la presa de Monción. De hecho, la eliminación del Parque Manolo Tavares, que fue una decisión que tomó el Tribunal Constitucional por presión del senador Antonio Cruz de Santiago Rodríguez, ¿verdad? Que es productor de madera y que peleó y logró que le desprotegieran un área donde la inversión más significativa es la de los aserraderos que están ahí. Eso es un atentado criminal contra la seguridad hídrica de la República Dominicana. Entonces, el ordenamiento del territorio es una política, una política estratégica, pero políticas coyunturales
son las políticas, por ejemplo, que te tienen que excluir y garantizar la inclusión de toda la zona productora en esquema de protección u ordenar el tipo de intervención que pueden tener. Muchísimas zonas de producción de agua están siendo sustituidas para sembrar limones. Alcanzó un altísimo precio con la crisis general de los cítricos, aparecieron unas variedades que superaban el Luan Longbing, que era una enfermedad muy catastrófica, que hizo que ahora comerse una china cuesta todo lo cuarto del mundo cuando era un producto mucho más barato, producto de esa enfermedad. Entonces se han expandido hacia esta zona, pero hemos seguido extrayendo agregados de los ríos. La prohibición de traer agregados y la necesidad de una política punitiva siempre ha estado prohibido, pero siempre ha operado y ha permitido. Eso son políticas. Ahora, nosotros estamos obligados, por ejemplo, a racionalizar el riego. Nosotros estamos obligados a ir más al riego por goteo, al fertirriego y a otras dinámicas. Tenemos que trabajar cultivos mucho menos demandantes y esquemas mucho menos demandantes de agua. Tenemos que evitar además el exceso de agua en el cultivo, porque el exceso de agua implica arrastre de contaminantes hacia los ríos y esos contaminantes hacia los ríos terminan creando los efectos que nosotros tenemos de alta contaminación y esos son de acciones. Pero a todo esto, nosotros necesitamos que la gente en el hogar no solamente aprenda a ahorrar agua, aprenda a no contaminar el agua. ¿De qué manera? Lo primero, tú tienes que saber que el agua que tú liberas a algún sitio va a llegar. Y por lo general, son conducidas. ¿Cuál debería ser el esquema real? Que ella la recoge, un sistema de derivación de agua servida, de sistemas cloacales, lo lleva hacia una planta de tratamiento y es esa planta de tratamiento la que la vierte de nuevo en el río o en los acuíferos. Es la que va a permitir el reuso del que te hablaba, el reciclar de ese tipo. Pero no, en muchísimos sitios, si yo viviera en Naco, yo jamás tiraría una gotita de aceite por mi llave, porque yo estoy contaminando el acuífero. Yo tengo que evitar que determinado producto, nosotros tenemos que prohibir, por ejemplo, el cambio de aceite y la forma en que muchísimas bombas liberan el aceite que corre y termina contaminando las aguas por el enorme potencial contaminante que tienen estos aceites minerales, que son todos derivados de petróleo y altamente contaminantes. Yo tengo que aprender a utilizar menos agua y a saber que yo debo retener en el agua una serie de partículas y deponerla de otra manera. Ahora, ¿qué ocurre? República Dominicana no tiene una política planificada de recoger de manera diferenciada los desechos sólidos, mucho menos tendrá una política para los líquidos. Sí hay en algunos sitios que te compran los aceites usados o que tú vas y lo depositas por donación, pero ello implica una cultura. Y esa cultura pasa por un proceso educativo alrededor del agua. Aquí hay un programa hermoso que tiene el INDRI que se llama Cultura del Agua, que debería tener mucho más alcance y debería haber en los programas escolares contenidos alrededor de la ecología de la cotidianidad. Más que contenido para definir cosas. Tú le preguntas a un niño en una escuela cuáles son los grandes problemas y te va a decir la deforestación de Brasil. Y ahora te va a hablar del cambio climático, pero como un asunto genérico, sin entender mucho de lo que te habla, sin darse cuenta que en el mismo sitio en que él está, el manejo de la basura es un problema grave. O peor aún, te voy a hablar de otro estudio que hemos hecho en la comisión y que, bueno, lo hemos detenido, lo queremos retomar, que es el estudio de la calidad ambiental de los espacios de aprendizaje. Fenómenos, por ejemplo, como el de que un niño, tú reúnes 45 niños en un aula, están respirando, cada vez que respiran liberan CO2 y agua, y tú terminas viendo que las paredes se te humedecen en el asunto de cristal, porque tú creas una tensión de vapor que diluye el CO2 que ellos respiran, eso se llama sereno, y el aura se aserenea. Y eso que a veces dicen a los muchachos, no cojas sereno, Ajá. que ocurre en las noches húmedas y que si tú tienes problemas gripales te afecta más que si no lo tienes, Y que tú lo cada vives. vez ocurre menos el fenómeno del sereno. No, pero estamos cada vez más expuestos al sereno. Ese sereno natural que se produce de noche no lo tenemos, pero en todos los espacios cerrados se Ah, aserenean, porque el sereno se llama a un nivel alto de CO2 disuelto en las gotitas de agua que están suspendidas en el aire cuando la humedad relativa es muy alta y la temperatura es tú sabes que relativamente cuando baja. yo era niña, recuerdo que cuando me levantaba, Sí, sobre todo en la casa de mis abuelos, y yo salía a caminar,
Se me mojaban las piernas. Ese es el rocío, Ah, que no es lo mismo que el sereno. es Pero por cierto. lo general, cuando hay sereno, hay rocío. O sea, ¿cómo se produce el sereno de noche? Las plantas de día cogen el agua y las rompen con la luz, cogen el hidrógeno y botan el oxígeno, te producen oxígeno. El oxígeno es su materia fecal. Y cogieron y ese hidrógeno, después fijan CO2, lo hacen de día y de noche, le ponen esos hidrógenos hasta que construyen carbohidratos, construyen azúcares. De noche no hay esa parte luminosa que libera el oxígeno. Por lo tanto, de noche tú lo que tienes solamente la producción de CO2 y agua. Y si ahí la humedad relativa es muy alta, o sea, la presión de vapor es alta y la temperatura no es muy alta, esas gotitas se condensan, disuelven el CO2 y lo tienen en ella. Cuando tú respiras, si te fue la gotita de agua con el CO2, llegó a tu alveolo y la misma enzima que agarra el oxígeno es la misma que agarra el CO2. Por eso la gente que tiene problemas respiratorios le dicen no coja sereno. Sí. Pero ese sereno no solo se genera de noche. No nos olvidemos que el sereno es una condición física de CO2 disuelto en agua. Y eso te ocurre cuando tú reúnes mucha gente en un espacio cerrado si no hay capacidad de recambio. Pero eso es algo como que no es muy conocido. Yo al menos no lo conocía, no No, había escuchado de debería ser ello. más conocido. Por ejemplo, todos los maestros deberían conocer los parámetros ambientales de sus aulas. Pero eso puede ser, yo creo que otro tema, porque eso es un tema interesantísimo. Sí. Por ejemplo, a raíz de la epidemia, de la pandemia, nosotros desarrollamos un programa para medir particulado. Eso se mide para medir la calidad del aire, pero hay un nivel de particulado que era el nivel que se podía corresponder con el tamaño del virus del COVID o similares. Y una forma, nosotros no determinábamos cuál era la carga real del virus, pero sí la que potencialmente podía haber, o sea, qué cantidad de partículas concentradas que tenían el tamaño del virus había. Y sí podíamos diferenciar cuántos de estos eran orgánicos, cuántos no más de ahí, pero esto nos permitía inferir. Y el manejo de un aula, obligatorio de un aula, depende muchísimo de estos indicadores. Imagínate que tú tienes en un aula 5 muchachos con gripe, hay 50, después te entró uno en el que hay 7 muchachos, la carga Contamina. se va aumentando. Tú estás obligado a cada cierto tiempo obligar a un receso que todos abandonen el aula y que estén toda la ventana para permitir el recambio total del aire. Si eso tú no o sea, el recreo, o sea, castigar a un niño sin recreo se considera tortura en la inmensa mayoría de los países. Nosotros no lo hemos pensado y se considera tortura por la exposición ambiental. Por eso, tanto el maestro como los propios niños, que tienen forma de saberlo sin todas las complejidades por las que nos gusta a nosotros explicarlo, porque uno tiene que explicar lo complejo para que crean que uno sabe mucho. Uno coge cuadres, pero es algo muy simple. O sea, si hay mucha gente juntos, se saturaron el aire y llega un momento en que la cantidad de aporte que tú estás haciendo es superior a la cantidad de salida que tiene. Entonces, tiene que salir todo el mundo, permitir que recambie para volver a iniciar. Y eso es parte de la estrategia de manejo ambiental de un aula. Y Pero eso es parte de la ecología de la cotidianidad. yo creo que vamos a tener que hacer un episodio especial para hablar de este tema de la ecología de la cotidianidad, porque es muy importante. Yo no hay problema, yo acepto la invitación. Sí, sí, Así, porque el tema es amplio y a mí me interesa mucho porque esto puede ayudar mucho a que la gente abra el conocimiento a este tema que no necesariamente estamos manejando de manera adecuada. en la Comisión Ambiental tenemos gente que maneja muy bien estos temas. Ah, bueno, Porque yo pues lo manejo de manera general, usted me va a hacer la como dice uno, por recomendación. cultura general, pero hay gente, por ejemplo, nosotros tenemos una compañera que ha trabajado mucho el tema del ruido, que es mucho más complejo de lo que se está discutiendo y lo que se está viendo. En el aula hay una tara de entrada de aprendizaje, producto de que nosotros no hemos diseñado las aulas para controlar la reverberancia. Todo el mundo cree que el factor principal de ruido es la intensidad, los decibeles, o sea, pero no. A veces tú estás en un aula y tú no sabes por qué te cansas tanto. ¿Y por qué el maestro sale cansado? Y llega un momento en que tú crees que como que ni lo oye. Y es que el sonido va chocando y tarda mucho en extinguirse. Y es el cerebro que tiene que separar el sonido anterior del posterior para poder. Y es un enorme esfuerzo cerebral que termina agotando al maestro y a los estudiantes y que crea una tara en el nivel de aprendizaje que está estudiado. Y es importante conocerlo, es importante saber cuál es el nivel de reverberancia de cada aula
porque en el éxito escolar hay muchos factores ambientales de este tipo que entran que nosotros no medimos y creemos que todos estamos en las mismas condiciones y no es verdad. Es un tema muy importante. Usted sabe que definitivamente sí. Vamos a hablar de eso. Se me está agotando el tiempo. Yo con usted necesitaría más o menos 5 horas para poder Oh, desarrollar este tema como el tema lo merece y de acuerdo a sus conocimientos. Pero para aterrizar un poco, nosotros le decía fuera de cámara que a veces de tanto ver una misma cosa dejamos de verla. Nosotros siempre hemos visto el agua, nacimos y no hemos tenido que hacer grandes esfuerzos, entre comillas, para tener agua, para llevarnos un vaso de agua a la boca. Y a veces no nos damos cuenta que este recurso puede agotarse. Y le hago la pregunta directamente, si nosotros seguimos al ritmo que vamos o si no tenemos un control considerado del agua, ¿pudiéramos nosotros quedarnos sin agua? yo te puedo poner un ejemplo muy simple. A ver, Todo el que nos esté oyendo o viendo y que tenga más de 50 años, conoce ríos grandes que ya están secos. Se bañó alguna vez en un río que ya no es. Los que tienen 40 años también. Y los más jóvenes conocen uno que todavía ellos iban y le daba por aquí y ahora lo pisan y no se mojan o que nada más tienen agua cuando llueve. Esa convertir ríos permanentes en intermitentes y estos intermitentes en eventuales y otros secos definitivamente, te dice que ciertamente la alteración del ciclo hidrológico disminuye la disponibilidad de agua aprovechable, encarece el acceso al agua y además crea problemas y tensiones muy serias. Sí, podemos perderla, no porque disminuya a escala planetaria, sino porque la cantidad de agua salada sea mayor. Ahora con el cambio climático corremos el riesgo de que una parte importante de las reservas que están en los glaciares pase a los mares. Y eso, además, tendría un efecto enorme porque al elevar el nivel del mar, incrementaría la presión de la cuña salina y por lo tanto muchos acuíferos en todo el planeta y sobre todo en las islas como la nuestra van a sufrir. Pero nosotros tenemos otro factor en la medida que nosotros vamos desmadrando ríos, aunque ellos lleven agua y la misma cantidad de esa agua no es aprovechable. Cuando se empezó la canalización, que fue como se dio el permiso para el río Nizao, hace 52 años, tienen 52 años canalizándolo, y tú no sabes dónde está la orilla, y se supone que canalizar era para crear un orden y era un proyecto ingenieril que debió haber durado como mucho de 6 meses a un año. y Y tiene tenemos, 52 años. claro, porque ahí nadie está canalizando si no está extrayendo. Tenemos otro factor, nosotros no tenemos planta de tratamiento, nosotros no lavamos el agua y la no existencia de plantas de tratamiento con la enorme cantidad de agua servida y de materias fecales que se están acumulando, está destruyendo los acuíferos. Y en la medida que lo destruimos, esa agua es más difícil, es más cara y podríamos no tenerla. Y ya en República Dominicana la gente empieza a ver si eso se resuelve porque la vamos a desalinizar, sin darse cuenta que sí, que la desalinización es posible, crea otros muchos tipos de problemas, encarece significativamente y privatiza el agua, O sea, porque demanda grandes inversiones y quien invierte en producir un agua que no está. ¿Cuál es el gran peligro? Que el agua escasee o desaparezca es económicamente rentable para un para quien sector. quieren manejar el agua como un negocio. Y eso es altamente peligroso porque hay sectores que no le preocupa, sino al revés, se benefician de que haya cada vez menos. Pregunta si tú pudieras beberte el agua de la llave si tú estuvieras comprando todo el tiempo una botellita. Entonces, está claro que, por ejemplo, al que vende la botellita no le conviene que la agua de los acueductos sea un Sea agua sana. potable. Y no te digo que lo hagan por mala intención, es su interés natural. Y eso mismo le ocurre a quienes quieren forzar leyes para privatizar el agua. Más escasa, más contaminante, más difícil de acceder, más rentable para ellos. Y ese es, a mi juicio, el mayor de todos los riesgos con relación al agua, que hay sectores de la sociedad que tienen poder económico, que le conviene que haya menos, que esté más sucia y que no esté ¿Qué disponible. podemos hacer nosotros los ciudadanos? Lo primero es enterarse y organizarse alrededor del tema del agua y accionar para poder presionar a todos los niveles, desde el nivel estratégico presionando sobre las decisiones políticas hasta el nivel individual asumiendo prácticas y conductas y educándose, entendiendo el problema. Por ejemplo, ahora mismo si yo quisiera una acción importante y eficiente,
Y en vez de yo salir a reforestar matica para que yo sitio, yo hiciera un esfuerzo por la recuperación de los bosques de galería. ¿Cuáles son esos El bosque de bosques? galería o ribereño es el bosque que acompaña. Fíjate, cuando tú vas en una carretera, tú sabes dónde hay un río por la vegetación que te acerca. Sabía, porque la mayor parte de nuestros ríos, en su cuenca media y baja, le han eliminado el bosque de galería. ¿Y eso ha Y traído esa es como la consecuencia? consecuencia. Evaporación, contaminación, desmadre, disminución del banco, son infinitas. O sea, entonces, la primera acción de recuperación del agua tiene que ir recuperación del bosque de galería y quitar la presión en el bosque de alta montaña. Más que sembrar, quitar presión, porque ahí la regeneración natural, donde la degradación es muy alta y ha habido fuerte erosión, puede haber una labor de restauración, pero en la mayoría de los sitios no hay que sembrar una matica. Voy a utilizar en tu podcast una expresión que usaba un cantante que mataron después de un concierto. Él decía, con que no la jodan es suficiente. O sea, con que no se le quite la presión a la montaña y ella se regenera. Más barata y con más eficiencia que los programas de intervención. Tenemos muchos problemas respecto al agua, pero, por ejemplo, desde el Estado, ¿qué se está haciendo? Que Eh, usted sepa. bueno, desde el Estado se está haciendo bulto, allante y movimiento, como dicen los dominicanos, y se está además protegiendo a quienes generan este tipo de presión. Fíjate que es el propio Estado que está presionando por permitir la explotación de Gold Quest o de Unigold. Y ven la presión de la sociedad que está defendiendo su agua como una necedad. ¿Pero por qué? Porque el Estado responde un poco también a los intereses de estos grupos mineros. O sea, las decisiones del Estado van decisiones de ordenamiento, proteger las áreas, decisiones de corrección, políticas de restauración ambiental, pero hay algunas acciones, algunas son muy torpes y contraproducentes, como la del flamboyán, o así, quien más ha distribuido aquí la acacia magnum que llenó el país, antes lo hicieron con el niño, antes ha sido el propio Estado. Aquí hubo una vez que había un proyecto para sustituir la vegetación de la cordillera por eucalipto para producir papel. La suerte fue que pudimos hacer una enorme resistencia. Cuando tú tienes proyectos, aquel movimiento en el que la juventud nos acompañó, aunque no fue, mucha gente cree que fue la juventud urbana, participó y fue importante, pero donde el movimiento de las comunidades campesinas unidas en el entorno de los Haití se impidieron una cementera en ese lugar, o la enorme presión que está haciendo la sociedad ahora para que no le destruyan el arroyo El Naranjo y no pongan en peligro las aguas que van hacia la sabana de Guabatico, que es lo que resuelve todo esto. Fíjate, son acciones en diversos niveles que están presionando contra el Estado. Pero ayer, en el día de ayer, nosotros le entregamos al ministro de Medio Ambiente, al presidente de la República y al presidente de la Comisión Ambiental del Senado un informe en el que le decimos no den permiso para esto. Es un tipo de acción en la cual estamos tratando de incidir sobre las políticas públicas para preservar el agua. De hecho, el gobierno promovió un pacto por el agua. Sí, claro. El texto del pacto por el agua es realmente un poema, es muy bien. Ahora, da la impresión de que no todo lo que está en ese papel forma parte de las políticas públicas. Hay acciones, la Mesa por el Agua tiene una reflexión constante sobre esto, el Ministerio de Medio Ambiente, el SEMPA, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, la Policía Ambiental, como lo conoce la gente, la Procuraduría Ambiental, la Academia de Ciencia, la UAST, se ha conformado una mesa técnica para perseguir el delito ambiental, fundamentalmente aquellos que menoscaban el agua. Yo voy a esas reuniones junto con nosotros y creo que hay esfuerzo separado y en algunos aspectos se ha avanzado, pero creo que hemos estado caminando hacia atrás, que el problema del agua se nos agrava cada día, que no es posible que nosotros digamos que nos preocupa el agua y donde nace el Nisaíto, que es el agua que debe servir, óyeme, entre Barahona y Oviedo, tú no tienes otra fuente de agua que no sea Nisaíto. Y es el agua de los agricultores de riego y de los acueductos. Pero allá arriba está la Belfont, extrayendo carbonato, destruyendo y contaminando eso a un nivel horrible. O sea, uno no puede pensar cómo un Estado no le da prioridad al agua. El MEPIT elaboró como un primer criterio que el eje de todo ordenamiento en República Dominicana es el agua.
Eso es un principio incluso constitucional. Y es el principio en el que se debe basar toda la planificación, en el papel. En la práctica, el eje de todo el ordenamiento es el interés personal de los que tienen poder económico en República Dominicana. Creo que nosotros estamos un poco distraídos del problema. Y qué bueno que tenemos esta conversación y que no quede en el aire, que no se evapore, para que nos haga despertar y nos haga reflexionar sobre cuál es nuestra realidad. Y sí es cierto que cuando yo viajo, por ejemplo, hacia el este, hacia Miches, que es mi tierra natal, veo con mucha tristeza ex ríos, Así es. solo piedras. Y eso que tú estás en una zona hacia Miche, tú pasas por unos caminos que son excepcionales, Sí, hay una de vegetación belleza. Y hay bellísima. algunos lugares, pero no te olvides lo que pasó en el entorno de Laguna Redonda. El problema de Laguna Limón, el desmonte que se hizo en Nacicí, como le llamo, que es ese conjunto de subida que ahora tú lo ves y antes era bosque natural, se eliminó supuestamente para hacer siembra y ahora son arbustos y proceso de degradación. Entonces todo eso impacta hacia, esa es un área fuertemente afectada, pero de su lado te voy a decir menos que otras regiones del país. Bueno, es bueno saberlo, pero igual me entristece verlo. Y, por ejemplo, si uno se pone a pensar en cuál es nuestra relación con el agua, tal vez los fuegos forestales, los ríos secos, sean la respuesta a cuál es la relación que nosotros estamos teniendo con el agua y cuál es nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Quiero terminar haciéndole dos preguntas. La primera es, después de todo esto que hemos conversado, ¿qué pequeños cambios cree que cada persona pudiera hacer el día de hoy para ahorrar y proteger el agua? Mira, nosotros proponemos 9 acciones ciudadanas. Y podemos empezar de las pequeñas a las grandes, no de la pequeña, porque la primera es que nosotros tenemos que ser un factor de A ver, ahorrar y de no contaminar el uno. agua. Uno. Dos, nosotros tenemos que darnos cuenta de la situación del agua y pensar en agua en colectivo. ¿Qué quiere decir en colectivo? Yo vivo en un barrio y a mí quizás me llegue, ¿qué tal los vecinos, los demás vecinos? Ya los que están un poco más allá, ¿cómo nos llega? De tal manera de tener una conciencia, pero cuando entendí mi barrio y cómo le está llegando a los demás próximos, y cómo le llega a mi ciudad, y cómo está llegando en el país, para que entendamos que la inmensa mayoría de los dominicanos no tienen derecho a tener agua potable diaria en su casa, que cuesta. El segundo momento es que la gente debe, a partir de ese entendimiento, de darse cuenta, tratar de saber qué hacer, o sea, cómo yo impacto, porque yo impacto de manera personal si la utilizo mal, impacto de manera personal si la contamino y la libero contaminante, impacto de manera personal si yo, por ejemplo, permito que mi tubería que esté rota, el día que se me inunde, por succión contraria, entre el agua sucia con todo lo que tiene el agua en las inundaciones, la leptospirosis, etcétera, etcétera. El tercer elemento, bueno, pero si yo sé esto, yo debo organizarme en mi casa y organizarme en mi barrio para poder responder a estas situaciones, porque las respuestas individuales son insuficientes. Por mucho que yo haga como individuo, lo que yo haga se diluye. Yo estoy obligado a hacerlo por ética, pero yo debo mi mayor esfuerzo organizar para entender eso. Luego, que nosotros nos organizamos, ser un factor de incidencia en resolver los problemas locales para entender la generalidad, sabiendo que el agua que no me llega o que me llega por mi llave es de la montaña que viene. Que yo puedo estar viviendo en cualquier barrio de Santo Domingo y me estoy bañando con agua que viene de Valle Nuevo. Entonces yo estoy obligado a defender el agua en su origen, en su naciente, en su sitio, y entender todo el ciclo, porque ese entendimiento es lo que no es. Ahora mismo que la gente, los campesinos en barrio están peleando contra la presa de cola, la gente aquí no sabe qué es a nosotros que nos están defendiendo, que ellos son la frontera, pero que ellos demandan la solidaridad. Por lo tanto, una vez se comprende la totalidad, pasamos a lo otro, que mi acción tiene que ir a lo que nosotros llamamos la solidaridad de las aguas. Y la solidaridad de las aguas implica pelear y defender, hacer incidencia para que donde quiera que se esté afectando el agua, se frene. O sea, luego, presionar sobre los niveles de ordenamiento ilegales. Porque estas son comunidades que se organizan y que ven lo que hay
se da cuenta que debemos obligar al Estado a proteger el ciclo del agua en todas sus escalas y en todas sus... Eso me lleva a garantizar la vegetación de montaña, el bosque de galería, a evitar la extracción de agregados, a evitar que yo coloque un basurero donde las aguas deriven hacia el acuífero, a ordenar cómo se va a extraer el agua a partir de, la, de bombas para evitar el avance de la cuña salina o sobreexplotar un acuífero. Claro, esos niveles de reclamo nos obligan a nosotros entonces a ser un factor que articule diversas organizaciones, porque entonces descubrimos que lo que están peleando en Valle Nuevo por defender el Valle Nuevo, lo que están peleando en Cotuí y lo que están allí quejándose porque no tienen agua, tienen un único problema y tienen que actuar en conjunto. Entonces, crear redes y de funcionamiento. Nosotros hemos empujado varias redes. Aquí hay una red socioambiental que reúne organizaciones de todo el territorio y de diversos niveles alrededor de los grandes temas ambientales. El agua es el central. Y una vez logramos este nivel de organización, entonces hay que convertir esto en un programa de acción y de presión social sobre las instancias políticas y sociales. De tal manera que mi compromiso individual en mi casa y mi capacidad de presionar al Estado y de ser parte de una presión para que estas cosas cambien es fundamental. Después, lo último es entender que no importa lo que yo resuelva en el país es parte de un ecosistema que se llama planeta Tierra, donde fenómenos que ocurren muy lejos también nos impactan, como lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces debemos desarrollar esa conciencia universal y actuar como sujetos ambientales del planeta. Esa es la visión. Ok. Y para finalizar, cuando lo presenté como biólogo, ambientalista, profesor, pero no dije que usted era poeta. Así. Entonces usted es poeta, tiene una sensibilidad no solamente por la naturaleza, sino por las artes. Y voy a terminar haciéndole una pregunta un tanto poética. Si pudiera usted dejar un mensaje grabado en cada gota de agua del planeta que al tocar una persona les recordara algo especial, ¿qué diría ese mensaje? Yo creo que lo he escrito ya varias veces. Tengo probablemente más de 40 poemas vinculados, relacionados al agua, incluyendo uno mismo que se llama así. No lo recuerdo mentalmente, porque dice que una gota rodó del tallo del sol y plantea el círculo y cómo toca la piel. Fíjate, yo creo que eh, nosotros tenemos que ganarnos el derecho de ser tocados por la magia de una gota de agua. Somos agua por dentro, somos agua por fuera. La vida, eso de que el agua es vida, es verdad, pero yo creo más, la vida es agua. Y tiene como el agua la posibilidad de estar en múltiples estados. Que mucha gente piensa sólido, líquido, gases, gaseoso, plásmico, gélico, sólico. Todos esos estados en los que puede estar el agua son los estadios en los que puede estar la vida. Nosotros tenemos que tener un compromiso con lo que somos y somos mayoritariamente agua. Por eso, a esa gota que uno le escribiría, uno simplemente lo único que le puede decir, hermana, yo tengo que garantizar que tú siempre sigas siendo y que sigas siendo tu función. Que tú sigas siendo en mí y yo en ti, que seamos uno. Eso. Pero eso yo no es desde la poesía, eso es desde la práctica, desde la lucha de cada día. Excelente. Estimado Luis, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, tan profunda, tan necesaria que nos ha dado por esta plática, que es solamente el principio. Hay que seguir hablando, concientizando, hablar de los problemas para que nosotros podamos buscar las soluciones. Así que le agradezco infinitamente que haya dedicado este tiempo a darle un giro al tema, un giro diferente, y que nosotros entendamos que aunque hemos provocado gran parte del problema, también en nuestras manos está gran parte de la solución. Gracias por estar aquí. Gracias. La solución es un compromiso ético. Y depende de todos nosotros. Así Y es. como usted decía, que no lo hagamos solos, sino que sea una lucha de todos. Y así que desde aquí, desde este espacio, nos unimos a esa lucha, los invitamos a todos a que nos unamos porque, aunque lo hemos escuchado desde siempre, hay que decirlo y tenemos que escucharlo con conciencia. El agua es vida y sin agua nosotros no pudiéramos estar aquí. Seamos conscientes de ello, unamos nuestras fuerzas y nuestras voces para que el agua
que nosotros tenemos, que es un recurso natural y que creemos que es inagotable, podamos darle una oportunidad de vida, que es darle una oportunidad de vida a nosotros mismos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este contenido te haya servido de motivación, que lo puedas compartir con todo el que pueda, porque este mensaje debe ser escuchado por todas las personas, porque juntos podemos hacer la gran diferencia. Gracias por escucharnos, gracias por el privilegio de su tiempo. Y como siempre decimos, será hasta la próxima con un nuevo giro sobre un tema distinto. Nos vemos en un próximo episodio.